Esto es el estudio del Antiguo Testamento. Vamos a resumir la lección 15.2, la continuidad. El concepto de continuidad significa que las escrituras están unidas en su intento y en su propósito divino. Es decir, que el Antiguo y el Nuevo Testamento están conectados de alguna manera. Hay algunas preguntas que surgen a través de esto. ¿Qué cosas tienen en común los dos testamentos? ¿Cómo son similares? ¿Qué temas vinculan a los dos testamentos o los unen o los conectan? ¿Cómo vieron el Antiguo Testamento Jesús y los autores del Nuevo Testamento? Quizá podríamos describir el canon de la Biblia al final del Antiguo Testamento como el final del primer acto de una obra de dos actos. El argumento se ha establecido. La raza humana caída necesita redención y reconciliación. Los actores principales han sido presentados ya, el Dios Santo y su pueblo escogido, pero la tensión de la historia permanece sin resolver a través de ese primer acto. El pueblo de Dios regresa a su propia tierra, pero es una nación sometida, o sea que tienen gobiernos encima de ellos. ¿Qué pasó con las visiones de grandeza nacional? Hay un sentido de expectativas incumplidas. ¿Dónde está aquella figura mesiánica final que romperá las cadenas del pecado e introducirá una nueva era de paz? Serían 400 años entre Malaquías y Mateo. La historia no se detiene ahí. Los reyes y reinos vienen y van, pero el plan redentor de Dios se mantuvo según lo previsto. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús trajo salvación tanto a los judíos como a los gentiles, y el reino de Dios llegó en la persona de su Hijo. Esta dinámica redentora y contexto histórico resalta algunos de los temas unificadores del Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo primero, las imágenes de la obra de dos actos ilustran lo que los eruditos llaman historia de la salvación. En otras palabras, los testamentos cuentan la historia de las acciones, de las promesas y los cumplimientos redentores de Dios. En relación a la historia de la salvación, podemos hacer estas dos observaciones. La primera, los testamentos tienen un tema de promesa, cumplimiento, en que una cantidad significativa de lo que se promete en el Antiguo Testamento viene a cumplirse en el Nuevo Testamento. El cristianismo ha sido claro desde su mismo principio que el Nuevo Testamento cumple y complementa al Antiguo Testamento. Las genealogías de Jesús por los escritores del Evangelio, por ejemplo Mateo y Lucas, explícitamente afirman que el Mesías ha llegado y que Él es la culminación y cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Lo segundo que podemos ver, o esta segunda observación, los dos testamentos tienen una relación codependiente, integradora o recíproca, es decir, ningún testamento debe ser leído por sí mismo o separado del otro. El Nuevo Testamento depende del Antiguo y el Antiguo Testamento depende del Nuevo. Con todo esto, el alcance de la relación entre ambos testamentos se extiende más allá de solo esos dos aspectos o estos dos aspectos que acabamos de mencionar. El Antiguo y el Nuevo Testamento tienen una relación literaria increíble. El Nuevo Testamento contiene no solo un número importante de citas y alusiones al Antiguo Testamento, sino también los recursos literarios y las técnicas de lenguaje usados por los autores del Nuevo Testamento parece tener una fuerte influencia del Antiguo Testamento. Un erudito ha contado 295 referencias explícitas separadas al Antiguo Testamento, ocupando unos 352 versículos del Nuevo. El Nuevo Testamento hizo un uso extenso del Antiguo Testamento en forma de cita directa y alusión indirecta. De hecho, según un cálculo cuidadoso, aproximadamente el 32%, casi un tercio del Nuevo Testamento, está compuesto de citas y alusiones del Antiguo Testamento. Como ya hemos sugerido, el Antiguo Testamento es indudablemente la base histórica del Nuevo. Ningún lector contemporáneo podría entender bien los temas y los propósitos del Nuevo Testamento sin tener la información y el trasfondo histórico que se describe en el Antiguo Testamento. Teniendo esto en mente, podemos afirmar que el Antiguo Testamento es también el fundamento teológico del Nuevo Testamento. Muchos temas teológicos en los que se basan las doctrinas bíblicas son primero introducidos a veces y explicados en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento elabora estos temas y los explica en cuanto a su cumplimiento. En algunos casos, los autores del Nuevo Testamento asumen que los principales temas de la Biblia
Por ejemplo, la creación, el pecado y la redención ya eran familiares a sus lectores debido a la relación de los lectores con el Antiguo Testamento. Y entre los temas enfatizados en ambos testamentos está, número 1, la soberanía de Dios. Número 2, Dios como el único verdadero Dios. Número 3, la santidad de Dios. Número 4, la trascendencia de Dios. Número 5, la rectitud y justicia de Dios. Número 6, la compasión y gracia de Dios. 7, el pacto. Y número 8, la lealtad de Dios. Así que este es el resumen de la lección 15.2, la continuidad o las similitudes entre ambos testamentos.